El contrato individual de trabajo es un acuerdo de ámbito privado por el que una persona física, en este caso el trabajador, pacta con la empresa las características de la relación laboral por cuenta ajena, respetando las condiciones mínimas estipuladas en el convenio colectivo correspondiente a la empresa o al sector de la actividad en cuestión. Lo realiza una sola persona, bien sea realizado individual o colectivamente. Existe una aportación personal. También se dice que es el documento oficial que ampara a dos partes interesadas. El acordar un trabajo se utiliza para empezar los intereses de las dos partes directamente afectadas, el contratante y el contratado. En este documento también se pactan los beneficios, las prestaciones y las responsabilidades de ambas partes, así como la cantidad que recibirá cada determinado plazo del contratado. Siempre es recomendable que los elementos contenidos en el contrato laboral individual se ajusten a las normas y disposiciones del orden público laboral. Dichas normas ordenan y regulan las condiciones de los contratos de trabajo según la legislación que corresponda. El contrato individual de trabajo sirve para proteger tanto los intereses del empleado como los del empleador. En este caso, quedan registradas las responsabilidades de ambas partes, el trabajo a cumplir, los beneficios a percibir y el plazo en que se entregará la compensación. El trabajador se pone bajo la obediencia y entrega del patrón y éste lo compensa con un pago. Es el acuerdo por medio del cual una persona se compromete a prestar sus servicios o realizar trabajos para otra persona natural o jurídica. El fundamento legal del contrato individual se encuentra en el artículo 18 del Código de Trabajo, el cual establece que el contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es todo aquel en el que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se puede decir que el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegación de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. La definición anterior radica en las peculiaridades del contrato individual de trabajo y describe con claridad los elementos que diferencian dicho contrato con los regulados por el ordenamiento sustantivo, elementos tales como el patrón o el trabajador, las prestaciones de servicios por parte del trabajador en forma personal, dependencia continuada y dirección inmediata o delegada y retribución de cualquier clase o forma, en este caso el salario. Historia del contrato individual. Es el acuerdo por medio del cual una persona se compromete a prestar servicios o realizar trabajos para otra persona natural o jurídica. El trabajo se pone bajo obediencia y entrega del patrón y éste lo compensa con un pago. Podemos decir que el contrato de trabajo comienza con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, pues desde ese momento el hombre queda obligado a ganarse la vida para poder sobrevivir y asimismo poder mejorar sus condiciones de vida, es decir, con el sudor de su frente. Las primeras actividades humanas laborales consistían en el pastoreo nómada, la agricultura y hacer la guerra. Y siempre en estas relaciones laborales encontramos dos elementos, el que manda y el que obedece, de tal forma que el curso de la historia ha sido siempre el mismo, el dueño y el esclavo, el amo y el colono, el señor y el siervo, el maestro y el compañero, y en las últimas etapas con el contrato de trabajo entre patrón o empresario y el empleado. El trabajo, en su sentido más amplio, es una manifestación de la capacidad creadora del hombre, en cuya virtud éste transforma las cosas y les da un valor. Con el trabajo, el hombre busca un fin y trata de satisfacer sus necesidades. Esta actividad ha sido ordenada por el derecho a través de la historia. Con la independencia y la Declaración de los Derechos del Hombre se introducen principios doctrinarios, tales como la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y el de la voluntad libre como único vínculo legítimo para obligarse. Será solamente en 1928 cuando se promulgue la ley sobre el contrato individual de trabajo, que el Estado asuma que la relación laboral es de interés social y no particular.
La ley sobre el contrato individual permite a las organizaciones sindicales, además de otros factores como la industrialización que se inicia en el país, ir avanzando en su lucha por conquistas de carácter laboral. Se analiza el concepto del contrato individual de trabajo, los sujetos de esta relación, proponiendo innovaciones conceptuales como aquella de entender como trabajador tanto al obrero como al empleado. Elementos esenciales de existencia de contrato de trabajo. Al igual que para una casa exista, necesita de paredes, puertas, ventanas, techos, etc. Así también para que el contrato individual de trabajo sea tal, necesita de elementos de existencia propios, tales como: número 1. Trabajador. Según el artículo 3 del Código de Trabajo, establece que trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Número 2. Patrono. El artículo 2 del Código de Trabajo estipula que el patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Número 3. La prestación de servicios personales por parte del trabajador. Según el artículo 19 del Código de Trabajo, establece que la relación de trabajo inicia propiamente con la prestación de servicio. Esto quiere decir que en el momento en el que el trabajador comienza a desarrollar su energía de trabajo, es decir, a cumplir con su obligación fundamental. Número 4. Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono. Se entiende por subordinación el estado de limitación de autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido a su salario, por razón de un contrato, y que se origina la potestad del patrono o empresario para dirigir la 24ª actividad de la otra parte, en orden al mayor rendimiento de la producción y al mayor beneficio de la empresa. En la relación laboral se considera la subordinación como una condición que tiene por finalidad esencial la de producir, y esa condición, si no se guía y dirige por voluntad capaz para dirigir y guiar, puede neutralizarse en su eficacia. Número 5. Una retribución de cualquier clase o forma, salario, que debe pagar el patrón al trabajador por el servicio. El salario o sueldo es la retribución que el empleador debe pagar al empleado en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o relación de hecho entre ellos. El pago de salario se hace sobre una base de unidad de tiempo, ya sea mensual, quincenal, semanal, diario o por hora, o por unidad de trabajo, por pieza, tarea, pago único o por pieza de trabajo, de acuerdo con el Código de Trabajo. Los salarios deben pagarse al trabajador o persona autorizada de manera regular y en moneda de curso legal en el sitio de trabajo, a menos que se acuerde lo contrario, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de las horas de trabajo. En pago en especie está permitido, pero no puede exceder el 30% del total de salario que recibe un trabajador. Los trabajadores agrícolas a sus familias pueden recibir hasta el 30% de sus salarios en alimentos u otras prestaciones similares destinados a su consumo personal directo. Sin embargo, está prohibido el pago total o parcial del salario de un empleado en mercadería o cupones. El patrono es el que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia a cambio del pago de una remuneración o salario. En el artículo 2 del Código de Trabajo se define al patrono como toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Obligaciones del patrono. En el artículo 61 del Código de Trabajo se hace mención de las principales obligaciones del patrono, las cuales son las siguientes. A. Enviar dentro de los primeros meses de cada año al Ministerio de Trabajo y Previsión Social un informe impreso que debe contener estos datos. 1. Egresos totales que haya tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior. Y 2. Nombres y apellidos de los trabajadores, edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado y el salario que le haya correspondido durante dicho año. B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos. C. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. D. Dar a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido. E.
Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, sus reglamentos y las leyes de prevención social. F. Pagar al trabajador su salario correspondiente. Prohibiciones del patrono. Según el artículo 62 del Código de Trabajo, se prohíbe a los patronos a. Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. B. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se le admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. C. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo que se trate de las impuestas por la ley. D. Dirigir o permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o cualquier otra condición anormal análoga. Y E. Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. El consentimiento en el contrato individual de trabajo. El consentimiento constituye el elemento esencial de validez en el contrato de trabajo y existe aunque gran parte de las condiciones contractuales hayan sido fijadas por la ley, por cuanto sin el consentimiento productor de obligaciones, éstas no pueden originarse. Vicios del consentimiento. En el acto o contratos, todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con los cuales deba procederse, como el dolor, el error, las amenazas o intimidaciones y la violencia, no hay consentimiento válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolor, según el artículo 1109 del Código Civil. El vicio del consentimiento es la ausencia de una voluntad sana con el objetivo de falsear, adulterar, anular dicha voluntad y alcanzar propósitos deseados, lo cual compromete su eficacia. La voluntad que queda excluida cuando el consentimiento en su forma exterior está viciado. Los vicios del consentimiento son el error, el dolor, la violencia, la lesión y la incapacidad. Clasificación de las capacidades en el contrato individual de trabajo. Clases de capacidad. Con frecuencia la doctrina acepta dos clases de capacidad, la capacidad jurídica y la capacidad de obra. La que es aquella que permite realizar todo tipo de actos y que surtan los efectos legales está previsto en el artículo 322 del Código Civil. Capacidad jurídica. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años legales. Validez del contrato individual de trabajo. Después de analizar lo que es el contrato individual de trabajo y los elementos esenciales de existencia del mismo, es necesario efectuar como complemento al estudio un análisis de la validez del contrato individual de trabajo, pues están entrelazados a los primeros. Previo al estudio y análisis de la validez del contrato individual de trabajo, es importante indicar que en relación a los mismos, nuestro ordenamiento laboral no los profundiza porque son de aplicación a falta de normas especiales, las derivadas del derecho común, sin perjuicio de adaptarlas a la singular naturaleza de este contrato, tomando en cuenta que a las normas laborales se le da el carácter de protectoras en la relación laboral, ya que se infiere que a todo aquello que vaya en perjuicio de él e inclusive de ambas partes contratantes es nulo ipso jure, tal y como lo establece el artículo 12 del Código de Trabajo, que preceptúa, son nulos ipso jure y no obliga a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución Política de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposición de trabajo y previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Con base en lo anterior se puede iniciar el estudio de la validez del contrato de trabajo, mismos que son los siguientes. El consentimiento. En relación al consentimiento, el autor Puig Peña establece:
El consentimiento se considera como la piedra angular de toda la construcción del contrato en su consideración liberal, hasta el punto que queda identificado con la perfección del mismo. Viene del cum sintiere, sentir en unión, es decir, converger dos voluntades distintas sobre el mismo punto. Condiciones del consentimiento. El consentimiento supone las siguientes condiciones, entre otras: pluralidad del sujeto, capacidad, presupuestos para la viabilidad del conocimiento, voluntad, pues el conocimiento representa la voluntad contractual, resultado de la conjugación de las voluntades singulares, la declaración y por último la concordancia entre la voluntad interna y declarada. Simulación de un contrato laboral. Muchos de nosotros nos preguntamos qué es la simulación de un contrato laboral. Pues bien, como sabemos y así lo regula el artículo civil, artículo 1261, el contrato de trabajo existe cuando ocurren tres requisitos: el consentimiento de los contratantes, que el mismo tenga un objeto cierto, y la causa. El contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral. Liga a una persona, el trabajador, que presenta sus servicios a otra persona, el empresario, a cambio de una retribución económica, en este caso el salario, mediante una relación laboral. Pues bien, después de que ambas partes lleguen a un acuerdo, se firma un pacto. Si en dicho pacto hay incrementamientos en el cumplimiento, se verá forzado a unas sanciones. Sanciones. Hay características que vuelven a una relación civil en laboral pese que se haya acordado otra cosa entre las partes, debido que hay garantías irremunerables. Tienen jornada establecida, eso quiere decir un horario en el cual ambas partes estén de acuerdo, con un cumplimiento de 8 horas diarias. El trabajador se realizará en un lugar y el empleador debe de darle herramientas para el trabajador. Eso quiere decir darle una oficina, un lugar establecido en el cual él pueda laborar. Las herramientas serían una computadora, un teléfono, una lista de agendas, marcadores, con lo que él pueda laborar plenamente. Hay una dependencia continua, eso quiere decir que el trabajador no puede bajar sus números, ya sea por situaciones personales. Se trata de una actividad permanente y no puntual. Eso quiere decir que si ambas partes llegan a un acuerdo, ninguna de las dos pueden quebrantarla. Por eso se dará una sanción o incluso un despido. La simulación del contrato es la realización del mismo, pero con un contenido no real, aun conociéndola las partes implicadas con una finalidad de engaño. La simulación puede ser absoluta o relativa. Clasificación de la simulación. La simulación se clasifica en dos grupos, los cuales son simulación absoluta y simulación relativa. En la simulación absoluta, esta carece de consentimiento y de objeto, que son elementos esenciales. A esta clase de negocio se le llama negocio ilusorio. Esto quiere decir que es un negocio basado en una ilusión e intuición, sin conocimiento acerca del negocio que se quiere realizar, para que éste funcione correctamente. La simulación es absoluta cuando el vendedor transfiere mediante una escritura pública su propiedad a un tercero, pero en el fondo no hay transferencia efectiva de dicha propiedad. La simulación absoluta persigue la voluntad de las partes, no era realizar el negocio simulado. Se debe perseguir la declaración de la inexistencia de dicho negocio. Como por ejemplo, en la simulación absoluta de un contrato de compraventa de un apartamento, se busca que el juez declare la inexistencia de dicho contrato, de manera que el apartamento regrese a dominio del vendedor. Otra clase de simulación es la simulación relativa, la cual consiste en disfrazar un acto. En ella se realiza aparentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los contratantes concluyen un negocio verdadero que ocultan bajo una forma diversa, de tal modo que su verdadera naturaleza permanezca secreta.
La simulación es relativa cuando se vende pero se transfiere a título gratuito o se vende a un precio diferente, el cual está plasmado en el contrato de compraventa que ya se había realizado anteriormente. Lo que persigue la simulación relativa persigue la voluntad real de las partes de realizar un negocio distinto a lo simulado. Se debe perseguir que el juez declare que no era un negocio real. La simulación relativa representa el negocio simulado o aparentado, esconde total o parcialmente otro negocio que no es el verdaderamente querido. Por ejemplo, en la simulación relativa de un contrato de compraventa de un apartamento se busca que el juez declare judicialmente que no se trató de un contrato de compraventa, sino de una donación. Consecuencias jurídicas en los contratos de trabajo. Punto número 1. Consecuencias jurídicas al no crear un contrato de trabajo. La ilicitud de no crear un contrato de trabajo plantea determinadas consecuencias dentro de una estructura jurídica determinada. Supone una frustración del principio de protección al trabajador. Dicho principio, uno de los más peculiares y fundamentales que informan al ordenamiento jurídico laboral, se haya respaldado y garantizado por el propio Estado, quien a través de sus manifestaciones en la ley se impone el deber de ejercer una acción constante en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Como consecuencia de ese deber, surge una serie de relaciones entre los órganos de Estado por un lado y los titulares de relación de trabajo por otro. Pero no solo se contradice el principio de protección al trabajador, sino que vicia el principio de buena fe y de confianza, que no están expresamente mencionados en la ley, pero que el legislador de alguna manera ha dejado en ella múltiples ocasiones, tal es el caso de los delitos de estafa, hurto, etc., y que son básicos en todo negocio jurídico, los cuales son esenciales en el contrato laboral por la propia naturaleza del mismo. De este modo se tipifica como un acto ilícito en cuanto que viola una norma jurídica y al mismo tiempo produce un daño o lesión a los mismos intereses de otro, que puede ser la propia administración pública, pero como se trata de una violación a normas especiales que afecta a intereses sumamente protegidos, así la obligación de resarcimiento a cargo del agente y otras medidas encargadas que tengan un carácter especial. Como punto número 2, consecuencias perentorias que existen para la falta de un contrato de trabajo en la relación laboral. Alguna de las causas es la falta de información que hay al respecto y la importancia en la misma reviste, pues en realidad existen demasiados trabajadores que no cuentan con un contrato de trabajo. Determinar alguna de las causas perentorias en la no elaboración de un contrato de trabajo supone un esfuerzo difícil en extremo, teniendo en cuenta los obstáculos que a la investigación se oponen, ya que es imposible aportar un porcentaje real sobre la frecuencia que existen al no elaborar un contrato de trabajo, pues las partes en relación laboral tienen por objeto ocultar el engaño para defender sus intereses. Como anteriormente se indicó, la no elaboración de un contrato de trabajo es guiada la mayor parte de veces por el afán de lucro de una de las partes y por la ignorancia y estado de necesidad en que se haya sumido la otra. De ahí, es más factible cuanto más bajo es el nivel de los trabajadores con quien se trata. Así es mucho más frecuente en los negocios agrícolas que en las zonas industriales. En el caso de las empresas pequeñas, este fenómeno se produce por el exclusivo fin de que el número de trabajadores empleados en la misma no exceda de los límites señalados por la ley. El deseo de evitar ciertas obligaciones mismo que está sujeto o depende de mayor o menor número de obreros a su cargo. También es frecuente encontrar casos donde las partes propiándose realizar fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social declaran un monto de retribución inferior al convenio al no elaborar un contrato de trabajo
oculta la verdadera categoría, rango profesional de ciertos trabajadores, y otras en las que el contrato de trabajo ha tenido de alguna forma problemas en el sentido de determinar si efectivamente en un contrato de trabajo u otra figura jurídica de naturaleza diferente por los artificios que las partes realizan para que tienda el jurista o equivocarse. Tal es el caso del contratista, el vigente comercial, la del socio, y para ello es necesario darse la tarea de penetrar en la esencia de estas figuras y proceder con lógica al intento de la separación de las mismas en sus elementos importantes, encuadrados con los elementos típicos del contrato de trabajo, tarea que en la práctica no siempre resulta fácil y sencilla, pues muchas veces es tal el complejo de circunstancias en que se haya disfrazado determinadas figuras que resulta difícil su catalogización jurídica. Llama mucho la atención el contrato bajo el renglón 029, que se denomina servicios técnicos y o profesionales, que está de modo en la actualidad y que es muy utilizado en el sector estatal. Dicho contrato se suscribe con el interesado y una autoridad del ministerio respectivo. Es autorizado por el ministerio determinado mediante un acuerdo ministerial. Dicho contrato se fracciona en hojas de papel español. Según su contenido, el contrato no recibe un salario sino honorarios. No tiene ninguna prestación ni vacaciones, tampoco tiene determinada jornada de trabajo, pero por costumbre el contrato debe cumplir la jornada que el resto de trabajadores presupuestados cumplen. Tienen un jefe inmediato superior, quien recibe órdenes y quien da el visto bueno, e informarles mensualmente que los contratos deben rendir mensualmente, ya que los de lo contrario no reciben sus respectivos honorarios. Además, el primer mes que se inicia el contrato se hace un descuento del 10% sobre el valor del contrato que se utiliza para la garantía del ministerio respectivo en caso del contrato contenga algún fraude. Estos contratos se celebran en algunos casos por 2 o más meses, hasta un máximo de 12 meses. No son prorrogables, lo cual indica que si el contratista, en este caso el ministerio, desea celebrar nuevamente, debe fraccionar nuevo contrato y descontar el 10% al que hacía referencia. Y se ilusiona las características de este contrato, porque si analizamos los elementos típicos del contrato de trabajo, podemos ver que en el contrato de servicios técnicos y o profesionales es un típico contrato de trabajo en donde se encuentra su verdadera naturaleza jurídica, mediante la existencia de otro. En conclusión, la no elaboración del contrato de trabajo es frecuente en el campo laboral, pero es imposible dar un porcentaje exacto, como que se produce porque son las partes de la relación laboral las que utilizan una serie de maniobras para precisamente ocultar qué es el fin de ellas. Sabemos que este fenómeno jurídico se realiza en la rama del derecho laboral, por ser el contrato de trabajo el instrumento idóneo para que los patronos no lo realicen, debido a la ausencia de mayores formalismos que caracteriza dicho contrato y por la desigualdad de las partes que intervienen en él. Es necesario que dicha figura jurídica deba contar con sus regulaciones específicas y sanciones especiales, ya que se trata de violación a normas de singular importancia y afecta a intereses sumamente protegidos. Por lo tanto, opino que el Estado es muy importante hacer ponible esta figura, y la razón fundamental en que éste se apoya este interés es especialmente en hacer perdurable los principios del derecho de trabajo. Es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, los cuales se deben hacer realidad. Medios preventivos en caso no se realice la suscripción de un contrato de trabajo. En este sentido se debe considerar en primer término el concepto que de contrato de trabajo de la ley laboral en el artículo 18, el cual dice: contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante que la persona trabajador queda obligada a prestar a otra
patrono sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Es muy importante resaltar que dicha definición contiene los elementos típicos del contrato de trabajo, los cuales hay que tomar muy en cuenta para calificar la relación jurídica como laboral de otra índole. Así podemos ver el propósito del legislador en esta definición de contrato de trabajo es el cerrar el cambio poniendo todo su énfasis no en lo que las partes dicen, sino en lo que las partes hacen, de tal manera que el contrato de trabajo se supone que existe aunque las partes lo nieguen. También es importante resaltar el último párrafo de este artículo, el cual establece las circunstancias de que el contrato de trabajo sea ajustarse en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o concurrencia con otros y otros. No le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Como anteriormente lo expuse, es muy difícil detectar cuando no se elabora un contrato de trabajo y por muy minucioso que sea visita de la inspección difícilmente puede llegar el inspector a descubrir las infracciones o enmascaradas encubiertas. Es por ello de la suma importancia la capacitación permanente a los trabajadores y las visitas periódicas de oficio a los centros de trabajo de la parte de los inspectores para enterarse de cómo se devuelve la relación del empleador-trabajador. Medios encaminados a descubrir cuando falta un contrato de trabajo. Es evidente que sin la existencia de un órgano superior encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en ejercicio de su empleo, sería inútil protección que el derecho laboral da al trabajador. Por eso es muy importante el ejercicio de una acción inspectora honesta, eficiente, responsable para el cumplimiento de la legislación laboral. Si observamos el conjunto de